verdades, es un Dios de las delicias, es un Dios de las caricias y de las verdades definitivas. No es simplemente un knockout que en determinado momento de la vida nos provoca el Señor. Es un proceso. El proceso tiene momentos álgidos, momentos pico, pero es una vida. Y eso es lo que yo quisiera que revisemos hoy. La cruz como símbolo. La cruz como símbolo, cada uno de nosotros se gloría en llevar una cruz. Cada uno de nosotros amamos nuestra cruz. Cada uno de nosotros miramos nuestra cruz. Pero ¿qué es realmente para mí la cruz? La cruz es ciertamente, y lo era en su tiempo para muchos, signo de despojo, de dolor, de derrota. Pero porque en ella se acostó el amado, porque en ella se durmió para siempre, para despertar para siempre, 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 se llenó de sentido, de consuelo, de triunfo, de paz. Agarrar en ciertos momentos la cruz, apretarla, mirarla, recostarnos sobre ella, tiene la fuerza histórica, salvífica, del poder de Dios amainando las tempestades del dolor, de la injusticia, de la mentira. El gran Pablo llegó a decir, y con ello nosotros, que la cruz es locura y debilidad de Dios. Saben que estuve tentado anoche de escribir la homilía porque dije, tengo que articular muy bien lo que voy a decir. Y cuando miré a San Pablo, dice, hermanos, no me envió Cristo a bautizar sino a predicar, y eso no con sabiduría de palabras, para no ser ineficaz la cruz de Cristo. Dijo, Pepito, cierra su cuadernito y no escriba nada, porque sus argumentos no van a valer de nada, porque la cruz es locura de Dios y es debilidad de Dios, y por lo tanto no hay argumentos que nos la conviertan en algo fácilmente digerible. Es locura de Dios. Y así lo decía Pablo, el apasionado. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Aquí no hay argumentos, aquí no hay nada que valga realmente y que dé la dimensión del misterio de la cruz. El propio San Pablo, en su contexto cultural que vivía, dice, por su parte los judíos exigen señales milagrosas, los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Aprieten su Cristo en la vida, déjense de seducir por Él, déjense violentar por Jesús, no importa, Él es el Dios de los amores, Él es el Dios de la libertad, Él es el Dios de la paz. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Decía un escritor sagrado que un obispo, cuando asesinaron a los 9 trapenses en Argelia, dijo en la homilía, la escasa proximidad de la cruz tiene como consecuencia una pérdida de sustancia y energía del cristianismo. La vivacidad de la Iglesia, su fecundidad y su esperanza tienen allí, en la proximidad de la cruz, su suelo nutricio y sus raíces. En ningún otro sitio. Todo lo demás es secundario, pura ilusión, es como arrojar arena a los ojos. La Iglesia se engaña a sí misma y engaña a los demás cuando actúa como si fuera un poder mundano, una organización humanitaria entre otras, o una empresa evangelizadora con espectaculares efectos y fenómenos concomitantes. La cruz es el centro de los tiempos. Mi amor
está crucificado. Que Dios se haya revelado definitivamente en un crucificado es algo que en efecto contradice todas las expectativas humanas. Dietrich Bonhoeffer dijo: todas las religiones esperan un Dios poderoso. La fe nos ofrece un Dios crucificado. Lo realmente inconcebible es que siempre haya personas que encuentren a Dios en este crucificado. Entonces, ¿cuál es el misterio real que yo puedo esperar de dejarme apasionar por Jesús, de dejar hoy que yo sienta esa palabra: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y me sigue? Me estoy acordando, casi no lo iba a decir porque es algo anecdótico mío, pero la pasión con que Cristo me arrancó a mí de mi carrera, de mi patria, de mi vida, de mi profesión, de mi novia, de todo lo que yo podía esperar en la vida, la pasión con que Él me arrancó para seguirlo, y la crisis que me vino unos años después, bastantes años después, en la mitad de la vida, y mi madre me miró y me dijo: Pepe, hijo, yo lloré mucho cuando usted se fue, pero no se vaya a salir, hijo, no se vaya a salir. Porque uno por el camino fluctúa y a veces se hunde y se embarra. Y entonces me puse a orar y abrí la Biblia y me salió esta frase del Evangelio: porque el que pierde su vida la ganará, el que quiere ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por el Evangelio la ganará. Y me sacó de nuevo el Señor, y aquí estoy, y aquí estoy. No ha sido la única vez, ni ha sido la única tempestad, ni probablemente sea la última, pero qué maravilla cuando la cruz es la que nos llama a seguir. La cruz da sentido al dolor, a la vida, pero ojo, no es masoquismo ni fatalidad. Qué doloroso es cuando uno siente que hay personas que por miedo a Jesús se pierden la aventura de una vida espiritual, porque hay gente que cree que si me entrego del todo a Dios me empiezan a suceder desgracias, cosas feas. Dios se lo va a tomar en serio, entonces pobre de mi vida. No. La cruz no suprime el dolor, Cristo no suprimió el dolor. Tampoco nos desveló completamente su misterio, lo tomó sobre sí y lo cargó de significado. El miedo a la entrega, porque creemos que nos van a pasar cosas más duras que a los otros. Hermanos, el dolor es un ingrediente de la vida, y sufren los cristianos, y sufren los mahometanos, y sufren los ateos, y sufren los comunistas, y sufren los socialcristianos, y sufren los pobres, y sufren los ricos. El dolor es un misterio que está inserto en el corazón de la humanidad. Y ahí está la grandeza de Jesús, cuando viene, se mete, se chupa todo el dolor del mundo y lo convierte en una gloria, en una esperanza, en un motivo de redención. No tengamos miedo a besar nuestra cruz, no tengamos miedo a subir nuestra cruz, porque en la cruz yo aprendo lo que yo valgo. ¿Cuánto valgo, Señor, que diste tu vida por mí? ¿Cuánto valgo? ¿Qué importan las tempestades de la vida? ¿Qué importan las soledades y las tristezas que aparentemente me apabullan en determinado momento? ¿Qué importan cuando yo clavo mi mirada en ti y la encuentro llena de sentido? ¿Qué importa todo aquello que pareciera aniquilarme cuando tú eres el sentido de mi existencia? Pero además de eso, yo no solo aprendo lo que yo valgo, sino lo que vale mi hermano. Ella y él y él y él son fruto de la redención de Cristo, son fruto de la cruz. Él aniquiló el muro de división que nos aparta los unos de los otros. Terminamos porque es Pablo, hermanos, es Pablo el que condensa de una manera extraordinaria lo de Cristo. Terminamos el mensaje de la cruz de Cristo. Releyendo la segunda lectura: hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto
a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No en la cruz que usted me ve a mí en el pecho, no en la cruz que usted tiene en su habitación, no en la cruz que usted besa o aprieta en los momentos difíciles. Eso es válido y eso es parte de nuestra fe en la cruz. Pero el culto eres tú mismo, eres tú misma. Ofrécete como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, sin miedo. Ojalá hoy nadie se vaya de esta misa sin decir: me ofrezco a ti, Señor, porque el único culto que yo puedo darte soy yo mismo. Yo misma soy tu culto, yo misma soy tu gloria, yo mismo soy tu verdad y tu paz en mi vida. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Yo quisiera grabar en sus corazones con cincel estas palabras: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar. Esta es la cruz, lo otro es dolor. Cruz es cuando la palabra hace que tú tengas que cambiar de criterios y vivir forcejeando con este mundo. Por eso le dijo a Pedro: vete, Satanás, porque tú no entiendes. Tú no entiendes, tú no hablas como Dios, sino como Satanás. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Uno, cuando empieza a vivir alrededor de su propio egoísmo, empieza a perder su vida y no encuentra paz y no encuentra sentido. Por eso fue lo que le pasó a Pablo, eso fue lo que le pasó a Agustín, eso fue lo que le pasó a Jeremías. Era un fuego ardiente y el Señor vino y quitó todo y te engendra una nueva manera de pensar que te transforma internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Repito, no se es amigo de Dios porque se sufre mucho el dolor como tal en sí mismo, porque el dolor es ciego. No, es cuando ese dolor se deposita en la cruz y en la resurrección de Jesús y levanta mi vida y hace que yo levante la vida de los otros. Decía este actor: la muerte de Jesús no solo es esencialmente coherente con su vida, sino que también está unida inseparablemente a su resurrección. Como creyentes solo podemos contemplar la muerte de Jesús a la luz de la resurrección. Es lo que hacen los evangelios ya desde la primera página. Esto es exactamente lo que llamamos inspiración. En sentido inverso, si separamos la muerte de Jesús de su resurrección, la fe cristiana se viene abajo. Entonces nuestra fe es vana. Todavía estamos en el pecado. La resurrección es la confirmación divina de toda la andadura de Jesús sobre la tierra. Teresita del Niño Jesús, apasionada, se entregó al sufrimiento por Jesús. Y todos nos admiramos, pero porque sufrió mucho su familia. Pero yo conozco familias que han sufrido más que Teresita, que la familia de Teresita. Mucho. No es que el santo tiene que sufrir más, no, sino que el santo asumió el dolor de su vida y lo dejó ser transfigurado por el mensaje de Jesús, por su resurrección. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Esta es nuestra redención. ¿Qué hago con mi sufrimiento? ¿Qué hago con esa cruz? ¿Qué hago con ese dolor? ¿Qué hago con esta incoherencia? ¿Qué hago con esta impotencia? ¿Qué hacemos con este país? ¿Qué hacemos con Irak? ¿Qué hacemos con Afganistán? ¿Qué hacemos con el África? ¿Qué hacemos, hermanos? Asumir el dolor de la humanidad con la firme esperanza de Jesús Redentor. ¿Saben una cosa? Este país que hoy en día nos tiene a muchos expectantes, aturdidos y hasta desconcertados y frustrados, este país tiene esperanza, tiene futuro, tiene una luz. ¿Sabe por qué? Porque ustedes creen. Porque ustedes creen. Y ustedes permiten que una nueva modalidad, una nueva mentalidad
penetre en nuestra existencia, porque ustedes, mamás, papás, amigos, hermanos, jóvenes, ancianos, porque ustedes creen en la locura de Dios, y la locura que estamos viviendo se transformará en gloria, en vida, en amor y en paz. Ese es el mensaje, eso es lo que Dios quiere, así sea y así será. Amén. Nos ponemos de pie y proclamamos en este